tercer capítulo de Internacionalizando tu mente. En este vamos a platicar de un conflicto que inició en 1947 y que hasta la fecha sigue produciendo preocupación en la comunidad internacional, pues se ha llegado a un conflicto armamentístico, se ha producido 3 guerras. Nos referimos al conflicto entre India y Pakistán, fundamentalmente ubicado en la región de Cachemira. Para analizar este conflicto recurriremos a una perspectiva neorrealista y nos enfocaremos en lo que implica el dilema de seguridad y cómo se va a reflejar en este conflicto. El día de hoy la mesa se conforma por Alma, Lucy, Jessica y su servidora Fernanda. Así que comencemos. Cuando hablamos del neorrealismo, que es una evolución del realismo político, hay que pensar que el punto de partida es un sistema internacional anárquico, por lo que no existe una autoridad internacional que controle el comportamiento de los estados. Además, esta anarquía internacional está variable de lo que depende de un conflicto según Kenneth Walt, el cual fue el fundador de la teoría neorrealista. Y lo más cercano a esta autoridad internacional podría ser la ONU. Sin embargo, aún no podemos decir que tenga el carácter de un gobierno central internacional, porque al final de cuentas su poder no sobrepasa la soberanía de los estados y se limita a dar solamente recomendaciones. Por otro lado, dentro de esta teoría surge el llamado dilema de seguridad, que es desarrollado por John Hearst en 1950. Este dilema se da justo por este sistema anárquico, en donde la anarquía no es una causa directa del conflicto internacional, pero sí una permisiva porque permanece impávida frente al conflicto. Ante este contexto anárquico, los estados, independientemente de su tamaño y de sus capacidades, están confrontados con la incertidumbre sobre la conducta de los otros estados, ya que nadie está seguro de qué pensarán y cómo actuarán los otros estados. Dicha incertidumbre hace que los estados opten por vincularse a una autoayuda, es decir, que estos se posicionan de tal manera que puedan cuidarse a sí mismos, ya sea por medios internos, que se refieren al aumento de capacidad económica o de su fuerza militar, o por medios externos, que se refiere a afianzar alianzas. Sí, creo que es muy importante la aportación de Hearst, porque con este dilema logra demostrar que el fenómeno de la recurrencia de la guerra a través de los siglos no puede explicarse solamente mediante la referencia a estados expansionistas o con ansias de conquista, sino que el tipo de contexto de seguridad en el cual se encuentran los estados juega un papel sumamente importante. Bueno, y ya dichas las bases teóricas de la cuestión, podemos entrar de lleno al conflicto, que tiene su inicio en 1947, cuando el Imperio Británico estableció las fronteras entre India y Pakistán con una lógica religiosa. India para los hindús, Pakistán para los musulmanes. A partir de este momento comienzan todos los enfrentamientos. Es importante tomar en cuenta que India y Pakistán son 2 potencias nucleares. En este tiempo han librado al menos 3 guerras y numerosos conflictos menores en los que se vuelve prácticamente imposible calcular la cantidad real de muertos, heridos, desplazados y damnificados por ello. Creo que también hay que mencionar que durante la Guerra Fría la influencia de los actores internacionales externos fue especialmente relevante, como fue por ejemplo Estados Unidos, que dada la relevancia de Pakistán y la cercanía con China, buscaba alejar la influencia soviética y de este territorio, y por su lado la Unión Soviética buscaba obtener poder geopolítico en la región. Además, a lo largo del conflicto, China, a pesar de estar involucrado, ha tenido un papel poco relevante, aunque podemos esperar que no se quedará con las manos cruzadas a futuro. A partir de esto, podemos mencionar el contexto de India. India argumentó que no es viable la independencia de Cachemira, advirtiendo que una población que no sabe respetar el derecho de sus minorías no posee la capacidad moral de reclamar su derecho de autodeterminación. Este argumento fue respaldado por países como Estados Unidos, debilitándolo, dado que en términos de derecho internacional público, el reconocimiento internacional es un requisito indispensable. Lo anterior sustenta el supuesto anárquico del realismo ofensivo, en la medida que, aunque se han gestado iniciativas para el control de los estados, estas son insuficientes para constreñir la obligatoriedad, por lo cual el esfuerzo que pone Naciones Unidas para la autodeterminación depende de la voluntad de las partes. En el caso de India y Pakistán se dio una autoayuda por medios internos.
El problema en cualquier caso reside en que, mientras que el Estado implementa la autoayuda, lo interpreta como una medida defensiva y los otros estados lo ven como una amenaza porque al incrementar su seguridad, la del primer estado, la seguridad de los demás decrece. Y esto puede provocar un ciclo cerrado en donde un estado aumenta su capacidad militar y como respuesta los otros hacen lo mismo, generando así una tensión hasta el punto en que se desemboca en una guerra. Si hablamos de capacidad militar, India se perfila actualmente como una potencia emergente y posee 1.129.900 efectivos en sus fuerzas armadas, con 58.350 en sus fuerzas navales y 127.200 en sus fuerzas aéreas, evidenciando su superioridad. En contraste, Pakistán posee una economía subdesarrollada viviendo importantes avances y posee 550.000 efectivos activos en sus fuerzas armadas, 22.000 en sus fuerzas navales y finalmente 70.000 en sus fuerzas aéreas. El conflicto entre India y Pakistán sigue siendo interminable, en medida en que si uno de los países incrementa su poder, indirectamente está afectando la capacidad ofensiva del otro, es decir, estos dos estados buscan obtener poder relativo derivado de la contienda. Justamente esto es evidente en 2014 con el incremento de la venta de armamento a países como India y Pakistán, siendo el primero el mayor importador de armas en el mundo, seguido por China y Pakistán. Según el informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz, se alertó el rearmamento de aviación por parte del Estado indio y pakistaní, teniendo en cuenta el conflicto que dichos estados poseen. Y lo que hace más delicado el conflicto es que India y Pakistán son 2 de los 9 países que poseen armas nucleares, por lo que este continuo intercambio de disparos a través de la línea de control ha hecho que su disputa bilateral sea una de las cuestiones más urgentes del mundo. A pesar de ser relativamente débil, Pakistán tiene suficiente poder para frenar el desarrollo de la India y hacer que el sueño de la India de convertirse en una gran potencia sea cada vez más desafiante e incierto. Un problema también importante es el proyecto atómico pakistaní, que a través de la investigación Khan Research Laboratories se dio a través del primer ministro Zulfikar Ali, una investigación en Estados Unidos en la que los armamentos de Pakistán tienen problemas en su legalidad. Este es un tema muy importante porque si se toman acciones ante Pakistán, el armamento que se generará en Pakistán simplemente será producto nacional. Este producto nacional no se va a comparar con el que se importa de China o de otros países y será de mala calidad. Después de todo lo que hemos mencionado, la pregunta es, ¿hay una posible paz entre Pakistán e India? ¿Cuáles son las condiciones de paz? A partir de la teoría podemos llegar a la conclusión de que mientras ambos países sigan invirtiendo en mejorar su protección armamentista, el dilema de seguridad se va a seguir cumpliendo. Y es que han existido varios intentos para resolver el problema. El primero fue la resolución 47 del Consejo de Seguridad, en el que se recomendó un proceso de 3 pasos. En el primer paso se pidió a Pakistán que retirara a todos sus nacionales que entraron en Cachemira para luchar. El segundo paso se pidió a la India que redujera progresivamente sus fuerzas al nivel mínimo requerido para mantener el orden público. El tercer paso pidió a la India que nombrara a un administrador de plebiscitos designado por Naciones Unidas y que se llevara de forma libre e imparcial. Sin embargo, tanto India como Pakistán presentaron objeciones a la resolución, y es que a pesar de que en un inicio aceptaron esta mediación de la Comisión de la ONU, no se logró un alto al fuego a principios de 1949, pero más tarde la tregua fue en desacuerdo por los procesos de desmilitarización. Tras estos esfuerzos, la comisión declaró un fracaso en diciembre de 1949. Y es que ese ejemplo solo refuerza la idea neorrealista de un sistema internacional anárquico, ya que a pesar de que haya un ente internacional que se supone que está para resolver dichos conflictos, al final de cuentas no tiene la suficiente autoridad para controlar a los estados. Además de que por razones históricas existen motivos que apoyan la idea de que convertir la línea de control en la frontera internacional es la solución más práctica para el problema.
porque las dos regiones han vivido como una parte de India y Pakistán durante más de medio siglo, aunque tienen quejas de sus respectivos mandatarios, pero pues se ha producido ya un proceso acumulativo de integración que será extraordinariamente difícil de revertir, o sea, es muy difícil. Y bueno, con esto vamos a concluir el tema, porque ya no tenemos mucho tiempo. Gracias por escucharnos en este tercer capítulo de su podcast favorito, Internacionalizando tu Mente, y los esperamos de vuelta en el que sigue.